Buenas noches, mis amados, mi Dios les bendiga. Agradecidos con el Señor una vez más porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, dispuestos a recibir esta enseñanza y agradecida yo más con el Señor por darme la oportunidad de ser ese instrumento útil en sus manos para compartirle esta enseñanza que he recibido de Él gracias a su amor y a su misericordia. Estamos agradecidos con el Señor porque ha sido bueno con nosotros. Gracias a Dios hoy podemos estar conectados nuevamente en este nuevo día. Hoy fueron nuevas sus misericordias, como dice su palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias a su amor y a su misericordia nosotros nos podemos reunir para escuchar nuevamente este estudio, el estudio del discipulado del 2020. Vamos a darle inicio esta noche al tercer capítulo de este estudio. Quiero que en verdad nos conectemos, que estemos pendientes, que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y recibamos esta enseñanza, porque yo sé que va a ser de edificación para nuestras vidas. Se van a caer de nuestros ojos muchas conjeturas, muchas incógnitas que nosotros teníamos, pero viendo nosotros la clase de la semana pasada, vamos a abrir nuestro entendimiento y vamos a evaluarnos si verdaderamente nosotros estamos siendo esos discípulos del primer siglo, esos discípulos que se caracterizaban con estos puntos a favor de ellos, que nuestro amado Jesús los vio y los tomó para cumplir la gran comisión. Entonces es el momento de colocar este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios, pedirle que Él sea el principal invitado en esta noche, a través de este estudio, que sea ministrando nuestra mente, nuestros corazones, que sea abriendo nuestros corazones para recibir esta palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Entonces, con mucha reverencia vamos a orar, vamos a colocar este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios, vamos a despojarnos de toda carga, de toda preocupación, de toda ansiedad, que sea este tiempo donde verdaderamente nosotros nos dispongamos, nos concentremos para recibir este estudio. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más delante de tu presencia, agradecidos contigo por esta oportunidad que nos permite de recibir una vez más hoy martes, día de escuela bíblica, Señor, de recibir este estudio de tu palabra donde nos sigues preparando, bendito Rey, para ser verdaderamente tus discípulos, Señor. Gracias, Dios, gracias porque aquí nos podemos unir en un mismo sentir, en un mismo propósito, bendito Rey, a darte la gloria, la honra, la exaltación que solamente tú te mereces, Señor, y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor, porque ese es el propósito, bendito Rey, de que tú nos sigues capacitando para ser esos discípulos, para cumplir la gran comisión. Oh, bendito Dios, toma el control de este tiempo, Señor. Toma el control de cada palabra que vaya a salir de mi boca, que todo sea conforme a la sabiduría que viene de lo alto, bendito Rey, y seas hablando a nuestras vidas conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones. Oh Padre amado, gracias, toma el control en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, nosotros estuvimos compartiendo la clase pasada unas características. Estábamos viendo las características que describen la institución de los discípulos del primer siglo, o sea, de los discípulos de Jesús. Yo creo que esas 5 características nosotros las tenemos bien claras, aunque vamos a hacer un pequeño recorderi de esas características, porque la primera característica es la decisión de seguir a un maestro. Esa es la característica del discipulado del primer siglo, de los discípulos de Jesús. La segunda, la memorización de las palabras del maestro. La tercera, aprendizaje de la manera de ministrar del maestro. La cuarta, la imitación de la vida y el carácter del maestro. Y la quinta, cultivar sus propios discípulos. De pronto ustedes se están diciendo, ay, pero la hermana Liliana con su repetidera y con su repetidera. No, mi amado, es muy importante tener en cuenta estas 5 características en esta noche, porque la clase que vamos a ver hoy se va a basar mucho en estos puntos. Entonces vamos a estar pendientes, vamos a estar atento a lo que nos quiere explicar el Señor a través de este estudio en esta noche. Estas
5 características, como les dije anteriormente, describen la institución del discipulado según se practicaba en el primer siglo. Jesús usó estas prácticas con sus seguidores más cercanos, ¿verdad? Él esperaba que ellos también encontraran a otros que adoptaran estos 5 compromisos. Por eso es tan importante nosotros tener en cuenta estas 5 características, porque la motivación en este momento es que nosotros podamos encontrar esos discípulos que también se van a identificar con estas 5 características que vamos a nosotros a dar a conocer a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Entonces, cuando nosotros tomamos estos 5 compromisos, es cuando nos estamos dando cuenta en la palabra de Dios, cuando el Señor nos dice en Mateo 28:20, que les enseñemos a que guarden todas estas cosas. Ellos sabían, mi amado, los discípulos de esa época, los discípulos de Jesús del primer siglo, ellos sabían que la tarea requería la clase de dedicación descrita en estos 5 compromisos. Es una dedicación. Nosotros, cuando el Señor nos ha hecho este llamado, tenemos que entender que es algo que nosotros tenemos que darle tiempo, tenemos que dedicarle tiempo, espacio. Aún, mis amados, tenemos que dedicarle dinero, todo lo que esté a nuestro alcance para poder cumplir con la gran comisión. Y esto lo tenían muy claro los discípulos de Jesús, lo que él había escogido en ese momento. Miren que él los caracteriza con 5 características muy primordiales que nosotros tenemos que tener muy presente. Jesús requería de ciertas cualidades en los hombres que eligió como sus primeros discípulos. Por eso es que el estudio nos está diciendo en esta noche que el discípulo del Señor fue único. El discípulo de Jesús fue único. ¿Por qué? Porque Jesús eligió hombres que contaban con el material más básico para ayudarlo a rescatar al mundo, comenzando en Jerusalén. Y ellos tenían hambre y pasión espiritual. Miren lo primero que ve el Señor en estos hombres, en estos discípulos, que ellos tenían hambre y pasión espiritual. Y esto fue lo que ellos también, lo que nuestro amado Jesús también tuvo en cuenta. Porque si tú tienes pasión por alguien, ¿verdad? Tú lo sigues. Miren que el primer punto es la decisión de seguir al maestro. Tú para tomar la decisión de seguir a alguien, si tomas la decisión de decidir, de seguir a alguien, aquí en este caso a un maestro, tú tienes que tener pasión, tú tienes que tener algo que te mueve interiormente por seguir a esa persona. Tú tienes que estar viendo en esa persona algo que te llama la atención, algo que quieres que entre a ti también, que haga parte de tu vida y que tú quieras ser como esa persona. O sea que hay una pasión, ¿verdad? Y hay una hambre espiritual. Tú quieres saber de esa persona, tú la quieres conocer más íntimamente, tú quieres saber qué es lo que ella hace en su intimidad, qué relación tiene ella. Y esto es lo que nosotros podemos ver en los discípulos de Jesús. Sabemos que cuando ellos le pidieron al Señor que los enseñara a orar, ¿verdad? Porque ellos veían que el Señor en él, veían algo diferente. Sabían que cuando él se apartaba a orar y él hacía esos milagros y él, todo lo que él hacía, eso le llamaba la atención a ellos. O sea que eso los impactaba a ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, esa pasión y esa hambre espiritual. Que eso fue lo que vio el Señor en sus discípulos, en esos discípulos que él escogió. ¿Para qué? Para que cumplieran, para que comenzaran a hacer la tarea en Jerusalén, mi amado. Y otro punto, otro tópico aquí en Jerusalén, en su casa, en su pueblo, en su familia, así como lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que tener pasión, tenemos hambre por cumplir ese mandato que el Señor nos está brindando en estos momentos. Primeramente en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros vecinos, en los que están allegados a nosotros en Jerusalén. Él los escogió primeramente para que cumplieran esa misión ahí. Por eso es que el estudio está diciendo que el discipulado del Señor Jesús era único, mi amado, y se caracterizaba y era único. ¿Por qué? Porque se basó en la amistad y en el respeto mutuo. Es uno de los puntos primordiales, porque identifican al discipulado de nuestro amado Jesús como único, porque se basó en la amistad. Es muy importante. Y si nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que
el Señor vivió con sus discípulos, podemos ver que hay una amistad y un respeto mutuo. Miren que yo siempre me acuerdo de ese versículo donde dice que ya no son sus siervos, sino que son sus amigos. Y uno cuando le dice a una persona que es un amigo es porque tiene una confianza, es porque tiene una intimidad con esa persona. Y esto lo tenían los discípulos de Jesús. Esta era una de las características que identificaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se daba cuenta la actitud de los fariseos. Miren que él reaccionó fuertemente contra la hipocresía de los fariseos, lo que creó una diferencia crucial en su enseñanza. Él los reprendía por sus ambiciosos, por su egoísmo, porque eran ambiciosos y querían siempre estar protagonizando. Ellos donde querían ser, que lo vieran, que lo elogiaran. Entonces Jesús no quería que sus discípulos se identificaran como ellos. Por eso es que él reacciona fuertemente contra la hipocresía de los fariseos. Nosotros en clases anteriores vimos las características de los fariseos. ¿Para qué? Para nosotros evaluarnos, para mirar si nosotros en la actualidad estamos actuando como ellos. Sabemos que ellos era solamente pendientes, sí, tenían el conocimiento de la palabra y estaban en la sinagoga y estaban pendientes de todo lo que hacía nuestro amado Jesús, pero ¿qué? Para hacerlos caer, para ver si tenía alguna debilidad, pero ellos estaban ahí para señalar, para estar juzgando, para hacerlo caer. Entonces Jesús no quería que sus discípulos actuaran de la misma manera. Por eso es que él reacciona fuertemente y les explica claramente la diferencia a sus discípulos. Se las explica y eso lo vamos a ver a través de la palabra. Si nosotros nos vamos al libro de Mateo 23, del 6 al 12, vámonos un momento porque el tiempo corre. Mateo, mis amados, 23 del 6 al 12, 23 del 6 al 12, vamos a leerlo un momento y miren lo que dice, cómo Jesús les hace la distinción a sus discípulos. Miren lo que dice. Miren lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos, porque él reacciona fuertemente con los fariseos. Miren lo que les dice: aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nos damos cuenta aquí como nuestro amado Jesús está reaccionando fuertemente ante la hipocresía de los fariseos, y miren que él se los hace ver a sus discípulos, y está estipulado en la palabra de Dios en Mateo 23, 6, 12, el capítulo, la porción bíblica que acabamos de leer, porque Jesús hizo la distinción de que sus discípulos no debían reclutar para sí mismos como querían los fariseos. Miren que los fariseos que querían que los hombres lo llamaran a ellos rabí, rabí, maestro, o sea, que los elogiaran, que los estuvieran diciendo, pero Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que formar esos discípulos, era para él, para que fueran seguidores de Cristo, no para que fueran seguidores de ellos mismos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Nosotros, como estamos actuando, como estamos discipulando en estos momentos, sí, lo estamos haciendo solamente por la gracia de Dios, porque el Señor ha derramado esa gracia en nosotros, y nosotros somos instrumentos útiles en sus manos, porque Él nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Pero no es para que nosotros se nos suban los humos, ni para creernos más que las otras personas. No, nosotros estamos formando estas personas para que sean seguidores de Cristo, para que sean seguidores de Cristo. Como discípulos de Jesús, también nosotros somos llamados a seguir a Jesús y a ser más discípulos para Él, a ser más discípulos para Él. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Miren que Jesús reaccionó fuertemente. Él no quería que sus discípulos siguieran el mismo modelo que estaban
estaban enseñando los fariseos. Por eso es que les hace ver que ellos se querían sentar en los primeros puestos, que ellos querían ser elogiados, que ellos querían llamar la atención en la plaza pública. No, nosotros debemos de tener humildad. Miren que él dice, habla de la humildad en esta porción bíblica que acabamos de leer, porque dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, pero a lo humilde lo mira de cerca. Entonces, el discipulado del Señor fue único. ¿Por qué? Porque se basó en la amistad y en el respeto mutuo. Ellos tenían mucho respeto por nuestro amado Jesús. Ellos tenían respeto por su maestro. Ellos entendían lo que él le hablaba. Mira que muchas veces Jesús le hablaba a ellos por parábola. Él les enseñaba los secretos del Padre. Él tenía esa confianza, él tenía esa libertad. ¿Por qué? Porque habían basado esa amistad en la confianza y en el respeto, mi amado. Muchas veces yo he oído a nuestro pastor Miguel que mientras más amistad haya, tiene que haber mucho respeto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros confundimos. Donde haya más amistad, cree que eso nos da la libertad para estar faltando el respeto, para pasarnos al maestro por la galleta, no, que al líder por esto, que por lo otro. No, mientras más amistad haya, tiene que haber más respeto y tiene que haber una distancia. El hecho de que nosotros tengamos una amistad con nuestro maestro, con ese estudiante, con ese que nosotros estamos capacitando, no quiere decir que vamos a pasar los límites, porque todo tiene un límite. Entonces, miren qué bonito que el discipulado de nuestro amado Señor fue único. ¿Por qué? Porque se basó en la amistad y en el respeto mutuo. También se dice que el discipulado del Señor fue único. ¿Por qué? Porque fue único porque redefinió lo que es un discípulo. Redefinió. O sea, Jesús vino miércoles. Hoy tengo la lengua enredada. Discúlpenme, mis amados. Redefinió lo que es un discípulo. Recordemos que un discípulo es quien se somete al menos a otra persona de manera sana y apropiada, como un apoyo a quien rinde cuenta para su completo desarrollo como seguidor de Cristo. Eso lo tenemos claro. Nosotros desde que empezamos a estudiar en cada clase, en cada capítulo, nosotros hemos definido lo que es un discípulo, ¿verdad? Un discípulo es quien se somete a otra persona de manera sana y apropiada, de manera voluntaria, de manera muy humilde, porque esa persona es la que va a ser un apoyo para él y él tiene que rendirle cuenta para su completo desarrollo como seguidor de Jesús. Nuestros templos están llenos de personas que afirman ser seguidores de Cristo, pero en realidad no hay relación de comunidad, porque ellos tratan de volar solos. Hay muchas personas que dicen, sí, vienen acá a la iglesia, sí, yo soy cristiana, yo soy seguidor de Cristo, pero vemos que esa persona nunca se ha sometido a nadie, nunca se ha sujetado a un maestro. Ellos quieren vivir su vida sola, y debemos ajustar nuestra definición de discípulo a la que Cristo estableció, para tener claro que estas personas que se dicen ser seguidoras de Cristo y no rinden cuenta y no se sujetan a un maestro, ni se someten a hacer un discipulado, ni se someten a prepararse, están muy equivocados, porque sabemos que la relación, la transformación de nuestro carácter la vamos a obtener cuando nosotros vivimos en comunidad, cuando nos relacionamos con las otras personas. Ahí cuando nosotros tenemos ese roce, cuando nosotros compartimos, cuando vemos los diferentes caracteres, los diferentes temperamentos, ahí es que va a ser transformado nuestro ser, como estamos aprendiendo, para poder transformar nuestro ser para Él hacer. Por eso esas personas que se dicen ser cristianas, seguidores de Cristo, que no les gusta vivir en comunidad, sino que andan apartados y que con el cuento de que no se meten con nadie, que ellos no se meten en la vida de nadie, están errados, porque vamos a definir lo que verdaderamente define nuestro amado Jesús, el discipulado. Él demostró lo que significa por la manera en que vivió y por el modelo que dejó cuando llamó a los 12 discípulos para estar con él. Y más tarde en una relación cuando los comisionó a ir a ser otros discípulos que los siguieran. Mi amado, nuestro amado Jesús lo demostró.
demostró lo que significaba por la manera en que Él lo vivió. O sea, nuestro amado Jesús es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro ejemplo a nosotros imitar, porque nosotros estamos diciendo que somos seguidores de Jesús, que sí, que somos sus discípulos y todo eso, pero lo tenemos que hacer una realidad en nuestra vida, tenemos que vivirlo, porque Él nos lo demuestra. ¿Cómo nos lo está demostrando? Que es un discípulo con su manera de vivir, por el modelo y por el modelo que dejó cuando llamó a los 12 para estar con Él. Sabemos que los 12 discípulos estuvieron con Él un tiempo y Él les enseñó, Él ¿cómo les digo? Los preparó para cumplir la gran comisión, para cumplir esta tarea que Él mismo nos está demandando a nosotros a través de su palabra. Dice, Él fue Él mismo dio el significado de lo que era discípulo con su manera de vivir y el modelo que les dejó a sus discípulos cuando los llamó para estar con Él, y más tarde en una relación cuando los comisionó a ir y hacer otros discípulos que lo siguieran. Mi amado, por eso es tan importante nosotros entender esta verdad, por eso es tan importante nosotros no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de nuestro Dios y aplicar lo que estamos aprendiendo. Miren tan bonito el carácter de Jesús, porque se identifica que fue único, primeramente por la relación, por la amistad, ¿verdad? Y el respeto mutuo que ellos tenían unos por otros, y porque Él vino a redefinir lo que era el verdadero discípulo. ¿Y cómo lo vino a redefinir? Con su vida, con su manera de vivir, con el modelo que Él les dejó cuando escogió a los 12 discípulos, ¿verdad? Y también con esa relación que Él mantuvo con ellos cuando los comisionó para cumplir la gran comisión, para que sus discípulos lo siguieran. Y es una definición completa la que vamos a ahora mismo a nosotros entender de acuerdo a estas pautas que Jesús vio en sus discípulos. Vamos a definir nuevamente lo que es un discípulo. Miren que un discípulo, nuevamente lo estamos repitiendo, mi amado, así como lo definió nuestro amado Jesús con su manera de vivir, con lo que le dejó a sus discípulos. Un discípulo es un estudiante o seguidor de Cristo, es quien decidió someterse al menos a otro bajo las condiciones apropiadas, a fin de llegar como esa persona, a quien a su vez sigue a Cristo, puesto que el carácter se desarrolla en comunidad. La intención del discipulado es tener una más profunda comunión con Dios y ser conformado a la imagen de su Hijo. Vamos a leerlo nuevamente, mi amado. Vamos a leerlo, vamos a ponerlo atención. La definición completa de un discípulo, de acuerdo a lo que Jesús vio en sus discípulos del primer siglo, en esos discípulos que Él escogió. Un discípulo es un estudiante o seguidor de Cristo, es quien ha decidido someterse al menos a otro bajo las condiciones apropiadas, a fin de llegar como esa persona, a quien a su vez esa persona sigue a Cristo. Puesto que el carácter se desarrolla en comunidad, la intención del discipulado es tener una más profunda comunión con Dios y ser conformando a la imagen de su Hijo. Aquí está la definición de discípulo, mi amado. Es la que nosotros tenemos en cuenta, es la que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Ya lo estamos llevando a nuestro conocimiento, pero tenemos que tenerlo en nuestro corazón para vivirla y aplicarla en nuestra vida. Así es como nosotros nos tenemos que definir, como unos estudiantes, como unos seguidores de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros mismos hemos decidido someternos a sus condiciones, a ese ejemplo que Él nos dio con su manera de vivir aquí en la tierra, a ese ejemplo que Él les dejó a los discípulos cuando los comisionó a cumplir la gran comisión. Entonces, ¿está claro lo que es un discípulo? Aquí está, se los acabé de explicar. Si quieren, pongan el audio nuevamente y vamos en verdad a aprendernos esa definición de discípulo. Porque nosotros es muy fácil decir, sí, un discípulo es un seguidor de Cristo. Sí, nosotros somos discípulos porque somos seguidores de Cristo. Pero si nosotros pusimos atención a la definición que nos trae este estudio, de acuerdo a lo que Jesús vio y las características que vio Él en sus discípulos, tenemos que irnos más profundo a lo que es un discípulo de Jesús.
Amén. Entonces, la intención del discipulado es tener una más profunda comunión con Dios y ser conformado a la imagen de su Hijo. Por eso es tan importante el cambio y la transformación en nuestra vida. Por eso es tan importante el trabajar en nuestro ser para ser. Entonces, mi amado, ya vemos 2 puntos por el cual este estudio nos está haciendo la relevancia porque el discipulado de Jesús fue único. Primero, por la amistad y el respeto. Segundo, porque él vino a redefinir lo que era el discipulado. Tercero, el discipulado de nuestro amado Jesús fue único en cuanto a cómo debemos de aplicarlo ahora, en cuanto a cómo lo tenemos que aplicarlo ahora en la iglesia del siglo XXI. Resumamos exactamente lo que debe ser un discípulo. Eso nosotros lo vimos en la clase pasada, que son los 5 puntos que vimos anteriormente. Vamos a recordarlo. Miren que un discípulo se sujeta a un maestro, el cual le enseña cómo seguir a Jesús. Ese es el primer punto que vimos en la clase pasada. Estamos viendo lo que debe ser un discípulo. Vamos a escuchar, vamos a estar pendientes. Yo sé que muchos en la clase pasada lo escribieron, tomaron nota, pero vamos nuevamente a recordarlo. Un discípulo se sujeta a un maestro, el cual le enseña cómo seguir a Jesús. Un discípulo aprende la palabra de Jesús. Un discípulo aprende la forma de ministrar de Jesús. Un discípulo imita la vida y el carácter de Jesús. Y un discípulo encuentra y enseña a otros discípulos quienes también siguen a Cristo. Esto describe lo que significa ser discípulo en el primer siglo. Con esto se identifican los discípulos de Jesús, con el cual nosotros también nos debemos de identificar. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Nosotros deberíamos aplicarlo de la misma manera? ¿Sí? Nosotros tendríamos que aplicar estas características en este tiempo como discípulos de Jesús. La respuesta es sí. El mismo escritor que hizo este estudio le está dando la respuesta, y nosotros evaluándonos y mirando lo que estamos aprendiendo, nuestra respuesta también tiene que ser positiva, ¿verdad? Se cree que por haber perdido el arte de hacer discípulos, el reino de Dios no está avanzando como fue planeado, porque tenemos en poco estas características. Si nosotros nos evaluamos, son 5 características que tienen que estar al mismo nivel todas, pero nosotros nos evaluamos, estamos fallando, porque como estamos viendo el estudio. Miren lo que está diciendo el que escribió el estudio que estamos nosotros realizando. Es triste reconocer que esta clase de discipulado es desconocida en la actualidad, especialmente cuando buscamos discipular con todos los 5 elementos descritos anteriormente. Él dice que muchos ministerios podemos tener 3 de ellos, o muchos, en una minoría los 4, pero casi nadie practicamos todos estos 5 elementos, las características más comunes que acabamos de ver ahora en los discípulos de Jesús. Miren que él dice que las características más comunes que nosotros desarrollamos en nuestra vida está que podemos aprender la palabra de Jesús, que aprendemos la forma de ministrar de Jesús, y imitamos la vida y hasta el carácter de nuestro amado Dios. Pero estas 3 cualidades son las menos desafiantes de las 5 que estamos viendo. La gente estudia la palabra gustosamente y de allí se vuelve una conocedora de la manera de ministrar de Jesús y su carácter. Francamente, mi amado, como dice el estudio, francamente nosotros podemos hacer todo esto sin necesidad de cambiar. Hemos encontrado la manera de ser cristianos sin hacernos como Cristo. Es una palabra bastante profunda, mi amado, y a mí me confrontó mucho, porque si nosotros nos estamos dando cuenta, es una realidad. Miren lo que dice. Estas 3 características que acabamos de ver, que dice él, que nosotros sí aprendemos la palabra, es lo que estamos haciendo. Nosotros venimos cada martes, estamos viniendo a la escuela bíblica. Bueno, ahora por este medio que estamos motivando, estamos estudiando, estamos escuchando las clases, ¿verdad? Estamos estudiando, estamos escuchando, podemos leer la Biblia, y a través, como dice él, a través del estudio de la Biblia, podemos aprender la forma de ministrar de nuestro amado Jesús, podemos imitar su vida y aún hasta el carácter de Jesús. Estas 3 cualidades que estamos viendo de los discípulos de Jesús son las menos desafiantes de todas, porque la gente estudia la Biblia gustosamente
y de allí nos volvemos unos conocedores de la palabra, la manera de ministrar de Jesús, su carácter, y lo hacemos, mi amado, porque muchos lo estamos haciendo. Muchos de nosotros predicamos, muchos de nosotros enseñamos la palabra, muchos de nosotros enseñamos la palabra un martes en una escuela bíblica, muchos de nosotros llevamos un discipulado, muchos de nosotros predicamos en un ayuno, ¿verdad? Francamente lo estamos haciendo, pero miren lo que dice este estudio que también me confrontó, me marcó. Francamente, podemos hacer esto sin necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una manera de ser cristianos sin hacernos como Cristo. Mi amado, es algo profundo, es algo real. Es una manera de ser cristianos sin hacernos como Él, como ese legado, como ese ejemplo que Él nos dio, como esa manera de vivir. ¿Será que nosotros verdaderamente estamos siendo esos discípulos que estamos siguiendo sus pisadas, que estamos viviendo como Él vivió, como lo que acabamos de definir hace un rato? ¿Verdad? La definición de discipulado como nos la dejó Él, con su vida, con su relación con sus discípulos, con su manera de ver las cosas, con la manera de actuar, con la manera de caminar. No, mi amado, nosotros estamos, estas tres cualidades son realmente vitales, pero la cualidad 1 que nos habla cuando un discípulo se sujeta a un maestro el cual enseña cómo seguir a Jesús, y las 5 que un discípulo encuentra y enseña a otros discípulos quienes también siguen a Jesús, estas hacen funcionar y el ser discípulo y a trabajar en hacer otros discípulos. Estas cinco cualidades en nuestra vida es la que nos van a mover a trabajar, a encontrar y enseñar a otros discípulos, para enseñarles a ser como Cristo, para que ellos también sigan el mismo legado, para que ellos también quieran hacer la misma función. Pero a nosotros como cristianos no nos ocupamos ni de la primera ni del quinto punto. El hecho es que nosotros evitamos someternos a otros como discípulos y que rara vez nos reproduzcamos haciendo otros discípulos. Es una atroz característica del cuerpo de Cristo. Mi amado, la realidad es que muchos cristianos no se ocupan de estos 2 puntos. ¿De cuáles? Del primero y del quinto, ¿verdad? No nos ocupamos de estos 2 puntos. Y el hecho es que evitamos someternos a otros como discípulos. Nosotros lo evitamos. No nos vamos a decir mentira. No nos vamos a ahora mismo, porque sí, tenemos ya casi 3 meses de estar estudiando el discipulado, ya vamos para el 4º mes, sí, ahora que estamos aprendiendo, sí, estamos hablando mucho de la sujeción, de la humildad, de nosotros someternos a ese maestro, de nosotros someternos a esa persona que ha tomado su tiempo para enseñarnos, para discipularnos, ¿verdad? Y el hecho es que nosotros muchas veces lo evitamos someternos a otros como discípulos, y rara vez esta falta de sometimiento hace que nosotros no nos reproduzcamos, y por eso es que nosotros no hacemos otros discípulos. Y esta es una característica atroz del cuerpo de Cristo, no solamente del Centro Cristiano Buenos Aires, del cuerpo de Cristo, de las iglesias del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no queremos sujetarnos a un maestro que nos enseña a seguir a Jesús, ni tampoco, como no nos sujetamos, no vamos a ser transformados, y esa transformación no nos va a llevar a nosotros a buscar discípulos para enseñarlos a que sigan a Cristo, para que ellos también enseñen a otros a seguirlo. Estas 2 cualidades son absolutamente necesarias para que funcione el proceso de discipulado. Son supremamente necesarias, son supremamente importantes. Cuando se dice funciones, se refiere que el discipulado resulte en transformación del carácter y multiplicación, mi amado. Cuando estamos hablando de que funcione, quiere decir que en una transformación de nuestro carácter y en multiplicación. Por eso, una vez más le recordamos trabajar en nuestro ser para poder ver la multiplicación de nuestra iglesia, para ver la multiplicación del cuerpo de Cristo. El reino de Dios crece a través del principio del discipulado, pero con estas 5 cualidades que estamos viendo. La iglesia debe ser puesto de avanzada para el reino de Dios, que muestren el trabajo real que hacemos en las diferentes facetas de nuestra vida.
Pero sin las dos características descritas, continuaremos siendo incapaces de alcanzar verdaderamente a otros. ¿Por qué? Veamos brevemente las dos características y cómo estas dos características que nosotros tenemos en poco nos van a ayudar a alcanzar a otro. Por eso no es solamente, mi amado, escucharla, es verdaderamente nosotros tomarla y entender por qué nos cuesta tanto trabajo aplicar estas dos características, estas dos cualidades en nuestra vida, de nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Él. Miren que el punto que nos está hablando esta noche, este estudio, como les dije que por qué la repetidera de esto, porque tenemos que tener en cuenta las 5 cualidades, pero de estas 5 cualidades, como les dije anteriormente, son vitales, sí, las que vimos, pero es muy importante la primera y la quinta, para que nosotros podamos hacer un trabajo íntegro, para que la iglesia se pueda multiplicar, para que nosotros podamos reproducirnos, para que no solamente seamos sumadores, sino multiplicadores del cuerpo de Cristo. Y miren que aquí nos van a dar una breve explicación de estas dos características. Aunque en la clase las vimos parcialmente, hoy la vamos a ver más profunda para nosotros entender qué es lo que nos quiere decir este estudio para aplicarlos a nuestras vidas. Miren que el discípulo se somete a su maestro. Ese es el primer punto en que muchos, miren que él está hablando del cuerpo de Cristo, no solamente del Centro Cristiano Buenos Aires, no solamente de nosotros, sino de toda la iglesia del siglo XXI. Estamos, ¿cómo les diría? Estamos vacilando en esta característica. El discípulo se somete a su maestro. La mayoría de los creyentes nunca llegan a esto y es la razón principal por la cual no crecen de manera adecuada y prolongada. Pero nada es más fundamental para la madurez espiritual que el carácter se desarrolla en comunidad, y esto ocurre solo cuando nos sujetamos a otro. Mi amado, miren que no es parla, sino lo que nos está diciendo el estudio esta noche. Pablo enseñó que la sujeción es para todo. Vámonos un momento a Efesios 5:21. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios esta noche en Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, está hablando de la sujeción. Es muy importante, mi amado, es muy importante. Por eso es que nosotros no hemos sido partícipes de la multiplicación del cuerpo de Cristo, porque esta cualidad no le damos tanta importancia. Pensamos que porque venimos a la iglesia, porque nos sentamos, porque venimos cada sábado, porque nos relacionamos los unos con los otros, siempre entretenidos en los mismos, ahí ya estamos bien. Pero, mi amados, si nosotros no nos sujetamos a ese maestro o a ese maestro, a ese líder, a ese pastor, como nos está diciendo la palabra de Dios, como lo está diciendo el apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y también nos está hablando aquí al antiguo en Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. ¿Qué nos está diciendo? Mire. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren que el mayor ejemplo que nos está dando de sumisión, de sujeción, es nuestro amado Jesús. Esta característica básica hace que nos sintamos atraídos hacia Cristo. Esta sujeción es la que nos va a motivar, que va a ser como un imán, porque nos vamos a sentir atraídos hacia Él, y Él es el mayor ejemplo. Miren que dice la palabra de Dios en este versículo que acabamos de leer: y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aún en la condición de hombre. O sea que Él mismo nos está dando el ejemplo, Él mismo nos está dando ese gran ejemplo con su manera como vivió aquí en la tierra. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de la palabra. Sometémonos los unos a otros en el amor de Dios. Sometámonos
Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta noche. Someteos unos a otros en el temor, por respeto, por reverencia, porque lo amamos. Sometámonos los unos a los otros, ¿verdad? Esta característica, como les vengo diciendo, es una característica básica para que nosotros nos sintamos atraídos hacia Cristo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Él también pide y recompensa a los humildes. Miren que, mi amado, esto también es muy importante. Estamos hablando de la sumisión. Cuando hay humildad, el discípulo se somete a su maestro. Cuando hay humildad, el discípulo se sujeta a su maestro. Pero sí, nosotros hablamos de sujeción, de humildad, sí, Señor, porque nosotros oramos, sí, Señor, mira que tu palabra nos dice que al altivo tú lo miras de lejos, pero al humilde tú lo traes de cerca. Sí, Señor, aquí estoy humillada, postrada delante de tu presencia. Sí, porque ¿cuántos no nos hemos humillado delante de la presencia de nuestro Dios? Yo creo que todos, diariamente, todos los días venimos humildemente, ¿verdad? Porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado, un corazón contrito y humilde Él no lo desprecia, mi amado. Pero en el Nuevo Testamento también nos está enseñando que revelamos nuestra humildad en nuestra relación con los otros creyentes. Y este es el mayor ejemplo que nos deja nuestro amado Jesús a través de la palabra de Dios. Miren que Él se relacionaba con todo. Él no hacía acepción de persona. Miren que la primera característica que habla por qué el discipulado de nuestro amado Jesús es único, por la amistad y el respeto que Él tenía con sus discípulos, con sus seguidores, no solamente con sus discípulos, sino que todos los que se reunían alrededor de Él tenían ese respeto. Y una manera de que nosotros mostramos que somos humildes es nuestra relación con otros creyentes. La sumisión es prueba de la humildad, y esa es la razón por la que el carácter se desarrolla en comunidad. Como les dije al principio de esta clase, mi amado, en la relación en comunidad que vamos a tener nosotros cuando nos rozamos los unos con los otros, cuando que esta persona te dice algo que a ti no te gusta, que lo otro, que te llaman la atención, que te exhortan, que esto, que lo otro, eso es lo que va a ayudar, eso es lo que nosotros vamos a demostrar, que estamos siendo humildes, que somos sumisos, que estamos nosotros dando nuestro aporte de arena para que nuestro carácter sea transformado y de las personas que están alrededor de nosotros también pueda ser transformado ese carácter. Y eso es una muestra de humildad, una muestra de sumisión, y eso es lo que nos falta a nosotros. Esa es una de las cualidades que tenían los discípulos de Jesús del primer siglo, y en esa estamos fallando nosotros, ¿verdad? La sujeción requiere dejar a un lado mi autonomía y permitir que otra persona me ayude a mantener mi compromiso con Dios. La sujeción requiere dejar de lado mi autonomía, mi autoridad, lo que yo pienso, el yo, mi amado. Tenemos que derribar ese monumento al ego, porque nosotros nos pensamos que todas nos la sabemos y no es así. Nosotros tenemos que permitir que otra persona me ayude a mantener mi compromiso con Dios, y más en este tiempo, más en estos tiempos que estamos viendo que son días malos. Bendito Rey, Padre, en tu amor y en tu misericordia nosotros podemos estar aquí delante de tu presencia, pero estamos viendo lo que está sucediendo alrededor, mi amado, y por eso es que nosotros tenemos que en estos momentos, el que no está sujeto a su pastor, a su líder, esta es la oportunidad, porque esa persona es la que te va a estar llamando, es la que te está motivando, es la que te está induciendo para que tú vengas, para que tú no te apartes, sino para que sigas ahí más agarrada del Señor. Por eso es tan importante que nosotros en estos momentos tengamos esa unidad, esa relación en comunidad. Mire qué bonito, cuántos no estamos escuchando esta clase. Miren cuánto no nos conectamos cuando el pastor nos motiva a adorar al Señor a las 9 de la mañana, cuando nos motiva a orar a las 3 de la tarde, cuando nos motiva a interceder a las 9 de la noche, mi amado. Esto es una comunidad. Esto es lo que nosotros tenemos que dejar, que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros para nosotros sujetarnos. Pero para que haya una verdadera sujeción, nosotros tenemos que dejar
¿cómo les digo? Dejar la autonomía, lo que yo pienso, lo que yo soy, derribar ese yo, porque yo sí sé que yo soy la que puedo. No, nosotros tenemos que desechar todas esas cosas de nuestra vida. Lo genial de la sujeción es una relación de discipulado. Es que es una calle de dos sentidos, mi amado, donde ambos son siervos de Jesús y ambos se benefician grandemente en la relación. Mi amado, mire qué bonito lo que está hablando este estudio. Lo genial de la sujeción es una relación de discipulado. Es una calle de dos sentidos, ¿verdad? Ustedes conocen las calles de doble sentido. Una va para allá y la otra va para acá. Bueno, ambas personas, tanto el discipulador como el discípulo, somos siervos de Jesús y ambos nos estamos beneficiando grandemente en esta relación, porque cuando tú le estás enseñando, a tu discípulo, a tu estudiante, tú le estás enseñando la palabra, y dice la palabra que la palabra es espada de doble filo. Esa palabra te está confrontando a ti en ese momento, porque la palabra no regresa vacía, y también estás haciendo la obra, estás transformando por medio de esa palabra y esa relación que tú tienes con ese estudiante, estás transformando su carácter. Por eso es que él está diciendo que es una relación, es una calle de doble sentido. Muchas veces unos de ellos están más calificados y pueden ser considerados el maestro guía, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo nosotros nos estamos preparando, nos estamos capacitando para ser ese maestro que le va a enseñar al otro lo que significa seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ya siempre tiene que haber un maestro guía, porque ese es el que tiene conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que no pongamos a un neófito, a uno que no conoce la palabra. Pero ese maestro guía, el hecho de que tenga ese título, porque sabe un poquito más de la palabra, porque sabemos que lo que nosotros diariamente, minuto a minuto, cada vez que leemos la palabra de Dios, estamos aprendiendo, ¿verdad? Como yo no sé, que dicen que lo único que sé es que nada sé, porque cada vez que la palabra de Dios nos confronta, nos está enseñando. Entonces, esto puede ser considerado el maestro guía porque está maduro espiritualmente, porque tiene más conocimiento de la palabra, y por eso es que él enseña al otro lo que significa seguir a Jesús. Pero esto no quiere decir que se le va a subir el rango porque él es el que conoce la palabra, porque es esto. No, mi amado, no. Ambos somos siervos, ambos son siervos de Jesús, ambos somos servidores de él, ambos somos esclavos de él. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de él, y esta clase de relación provee la fuerza requerida para mantenernos juntos cuando enfrentamos los desafíos a nuestra fe. Si no tenemos este apoyo, un evento o crisis puede sacudir nuestra fe y enviarnos a una destructiva caída. Mi amado, si nosotros no mantenemos esta relación con nuestros estudiantes, con ese hijo espiritual, con esas personas verdaderamente que hacen parte de nuestro grupo, que nosotros estamos pendientes de ellos, si nosotros no alimentamos esta relación, las personas, si no tienen este apoyo en estos momentos, por ejemplo, en este momento que nosotros estamos viviendo, si ellos no encuentran ese apoyo, si nosotros no les hemos dado esa fuerza en lo espiritual, ellos, esta situación, este evento, los puede sacudir fuertemente y los pueden debilitar en su fe y los pueden destruir, mi amado, porque es que hay personas que son débiles, que son personas que apenas están conociendo de la palabra. Por eso es tan importante nosotros ser ese maestro guía que le está enseñando a seguir a Jesús. Por eso es tan importante mantener esa relación, pero esa relación que es fortalecida primeramente nosotros en la relación con Dios y la relación con ellos, ¿verdad? Entonces, probablemente sí, ellos se pueden debilitar, pueden tener una caída destructiva, mi amado, y para levantarse es muy difícil. Sabemos que no es imposible, porque con la ayuda del Señor todo lo podemos, pero se va a perder mucho tiempo. Y yo creo que en este tiempo no es tiempo de perder de tiempo en las cosas del Señor. Miren que la palabra de Dios nos está diciendo que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y este es el tiempo y esta es la oportunidad que el Señor nos está brindando. Amén. Entonces miren que estamos viendo
las dos características que nos van a ayudar a alcanzar a otros. Miren que vimos la primera característica en la que nosotros estamos fallando, que es que el discípulo se somete a su maestro. Ya sé que la hemos repetido muchas veces, pero eso es lo que yo he aprendido del pastor Miguel Marcillo, el repetir, para que nosotros se nos quede en nuestro conocimiento y también en nuestro corazón, y para que no se nos olvide, porque siempre venimos a la próxima clase, bueno, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, y muchos no se acuerdan, muchos no toman nota, muchos solamente somos oidores, pero no aplicamos esta palabra. Entonces ahora vamos a ver la segunda característica por la cual nosotros no estamos cumpliendo el deber como discípulos de Jesús, no estamos cumpliendo la gran comisión. Yo sé que la clase hoy va a ser un poquito más larga que la anterior, pero es que quiero terminar este segundo capítulo, ¿verdad? Para ya en la próxima clase vamos a ver las características, vamos a ver un tema muy que va a ser, yo sé que va a ser de mucha edificación, de mucho aprendizaje para nuestra vida, que es la imitación de Cristo, las marcas distintivas del discipulado, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por eso es que hoy quiero terminar con esta, mi amado. Yo no quiero que les dé sueño ni que se aburran escuchando mi voz, sino que verdaderamente dispongamos en nuestro corazón para dar por terminado este segundo capítulo, porque mi amado, este estudio tiene bastante que aprenderle, y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos preparemos. Y si el Señor dispuso este tiempo, que sea a través del WhatsApp, a través como lo están haciendo los otros hermanos, los otros maestros, a través del YouTube, del Zoom, hermano, el Señor hace como quiera. Y lo único que tenemos que tener nosotros es la disposición y darle la libertad al Señor para que Él trabaje en nuestra vida y en nuestros corazones. Solamente Dios es el que conoce el mañana, y Él sabrá para qué nos está preparando a nosotros. Entonces, mi hermano, otra de las características que nos ayudan a alcanzar a otros y que nosotros no la ponemos por práctica es: el discípulo encuentra y enseña a otros a ser discípulos. Esta característica nosotros la tenemos en poco. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí nos las está explicando con un poco más de profundidad, porque esto, como les dije, lo vimos la clase pasada. Dice: la razón por la cual el discipulado falla con frecuencia es que no esperamos reproducirnos, mi amado, no esperamos reproducirnos. Eso no lo tenemos en nuestro disco duro. Nosotros solamente sabemos lo que va a ocurrir la próxima semana en la iglesia, que vamos para la iglesia, que vamos a ver la gente sentada en el mismo lugar, hablando con la misma gente, casi a la misma hora, llegamos los mismos, antes y después del servicio, saludamos al que tenemos que saludar, subimos lo que tenemos que subir, o cantamos la alabanza, oímos el mensaje, y cosas así sucederán por igual cada semana. Y eso es lo que nosotros hemos visto de años atrás, lo mismo, el mismo molde, el mismo ritual, el mismo conformismo. Y todos sabemos mucho acerca de Cristo. Hemos pasado gran parte de nuestra vida reuniéndonos con otros creyentes. Hemos aprendido su palabra, su manera de ministrar. Nos hemos dedicado a imitar su carácter. Pero aquí estamos sentados igual este año que el anterior, y cerca de los mismos asientos vacíos y casi en los mismos lugares. Tremendo, mi amado. Y es verdad lo que nos está diciendo este estudio. Es verdad, porque todos nos hemos encerrado en nosotros mismos, ¿verdad? Nos reunimos con otros creyentes. Mira que nos reunimos a aprender la palabra de Dios, lo que estamos haciendo los martes, estamos aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Aprendemos su manera de ministrar. Nos hemos dedicado a imitar su carácter, sí, muchos hemos dicho, sí, Señor, enséñanos a hacer. No es malo, mi amado, no es malo, porque esas son una de las cualidades que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como discípulos de Jesús. No es malo, lo que pasa es que tiene que haber un complemento, tienen que haber todo, tenemos que tener estas 5 cualidades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos producirnos. Miren, por la cual nosotros por la cual el discipulado falla con frecuencia, es que nosotros no esperamos reproducirnos. ¿Y por qué no esperamos reproducirnos? Porque estamos en los mismos, mi amado.
Seguimos con los mismos, reuniéndonos, escuchando la palabra de Dios, escuchamos el mensaje, lo alabamos, lo glorificamos, oramos y todo así siempre. Estamos igual que años anteriores, cerca de los mismos asientos vacíos y casi en los mismos lugares. Si soy yo, no me cambio de puesto. Ay, hermano, Dios mío, este estudio, esta palabra, mejor dicho, hermano, es para verdaderamente nosotros evaluarnos y reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Ya se nos ha vuelto como yo no sé si es un molde, quitémonos todo molde, toda rutina, toda religiosidad, todo eso lo tenemos que desechar nosotros de nuestra vida. Y nos preguntamos por qué nuestra iglesia no lo hacemos mejor. Es porque el discipulado lo tenemos como una opción. Eso es lo que está pasando en estos momentos, mi amado. Hemos reducido el desarrollo espiritual a una experiencia casera, no amenazante, que nos da lo mismo hablarle a la persona, da lo mismo invitarle a la otra persona. Lo tenemos como una experiencia casera, ya que no va a pasar nada, ¿no? Yo con que yo vaya a la iglesia, ya yo estoy bien, ya yo cumplí con lo mío y todo eso. No, mi amado, es el momento. Aun cuando nosotros cumplamos 4 de estas 5 cualidades de los discípulos que Jesús enseñó, seguimos en las mismas, seguimos congregándonos nosotros mismos, nos hablamos nosotros mismos y estamos encerrados, como dice él, estamos atrapados en un sistema cerrado. Nosotros mismos nos hemos encerrado, nosotros mismos hemos hecho esto, porque el Señor a nosotros nos ha dado la libertad para salir, para ir y hacer discípulos. Mira que dice, id y predicad a toda criatura. Sí, a los 12 los comisionó primeramente en Jerusalén, pero también les dijo en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Mi amado, yo no sé esto que estamos viviendo nosotros en estos momentos, pero a través de las redes, a través de los celulares, de la telecomunicación, la palabra de Dios se está cumpliendo. O sea, ahora el que donde usted menos entra tiene un celular y está escuchando la palabra de Dios y todo eso, pero esa tarea el Señor nos la ha encomendado a nosotras. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Pero ¿por qué no lo hemos hecho, mi amado? Porque totalmente no estamos capacitados. No estamos capacitados, y cuando nosotros estemos totalmente capacitados deberemos encontrar y enseñar a otros discípulos para Jesús. De eso se trata la gran comisión. Yo los he preparado, ahora vayan y hagan lo mismo. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando los mandó. En Mateo 28:20, en el Mateo 28 del versículo 18 al 20, Él les dijo, yo los he preparado, ahora vayan y hagan lo mismo. Pero muchos de nosotros tendríamos que admitir que no hemos seguido a Jesús de esa manera. No lo hemos seguido con estas 5 cualidades. No lo hemos seguido como esos discípulos de Él, que renunciaron a todo, que tenían esa pasión, que tenían esa hambre, que tenían ese deseo, tenían esa necesidad de seguir a un maestro, de seguir a su maestro, de verlo, de seguir sus pisadas. Y nosotros nos estamos evaluando en esta noche y nosotros no lo hemos hecho de la manera como estos discípulos siguieron a Jesús. No lo hemos hecho, pero es el momento, es la oportunidad que el Señor nos está abriendo nuestro entendimiento, quitando toda venda de entenebrecimiento para tomar la labor como Él nos las ha mandado a cumplir. Jesús no lo hemos seguido de la manera correcta, ¿verdad? Y en el fluir de la vida del presente siglo deberíamos encontrar y enseñar a otros discípulos para reproducirnos, para ser nuevos discípulos. Esa es la gran comisión. Esa es la tarea que nuestro amado Jesús nos ha encomendado a nosotros. Y el método válido para evangelizar, que penetra mejor, es el modelo de hacer discípulos dentro de nuestras áreas personales de influencia. Nosotros nos movemos en muchas áreas. Nosotros tenemos varios sitios donde somos influyentes en nuestro trabajo. No quiere decir que porque no tenemos un cargo alto nosotros nos vamos a influenciar en esas personas que están alrededor de nosotros. Muchos, el Señor ha derramado una gracia especial en nosotros. Muchos tenemos esa facilidad de socializar, de hacer amigos, de caerle bien a las personas. Bueno, ese es el método válido para evangelizar,
para ser discípulos dentro de nuestras áreas personales, para influenciar de una manera positiva. Esto prueba si nosotros verdaderamente tenemos un compromiso y estamos dispuestos a ser discípulos. Esto es un compromiso que nosotros tenemos que hacer. Esto es un compromiso que nosotros nos estamos haciendo de hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, mi amado, una pregunta para reflexionar, porque ya va casi una hora de la clase. Yo creo que ya se me va a cortar el tiempo, pero yo creo que gracias a Dios me dio la oportunidad, me dio el tiempo para organizar y que esta clase todos lo recibiéramos. Claro, el que dispuso en su corazón, el que se está conectado, el que está escuchando el WhatsApp, el que está viendo la clase. Y miren la pregunta que nos está haciendo esta noche nuestro amado Dios. ¿Qué haremos, mi amado? ¿Qué haremos con todo eso que hemos recibido en estos 2 capítulos de estudio? Ya llevamos 2 capítulos, 2 enseñanzas bastante profundas, ¿verdad? Dice, el método válido para evangelizar que penetra mejor es el modelo de hacer discípulos dentro de nuestras áreas personales de influencia. Esto prueba nuestro compromiso. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y respondernos nosotros mismos en la intimidad. Ahí en la intimidad con nuestro Dios. Sí, Señor, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer? ¿Qué estoy yo dispuesto a dejar que tú hagas primeramente en nuestra vida, en mi ser, para yo hacer? Bueno, mi amado, esto fue la clase de esta noche. Espero que haya sido entendida. Alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, mi amado. Ustedes tienen mi WhatsApp, tenemos este medio en el personal. Espero que... Bueno, hoy que es sábado 7:20 de la noche. Lo grabé con anterioridad, mis amados, porque sabemos que las redes están congestionadas. Ya lo voy a empezar a compartir, o sea, lo voy a mandar a YouTube para que el día martes ya yo lo pueda compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo, por darme la oportunidad, por darme aliento de vida, por darnos un día más de vida para unirnos, para reunirnos, para escuchar esta clase. Mi amado, los amo en el amor de Cristo. En verdad, esta palabra me confrontó. Vamos a ponerla por obra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Que cuando nosotros salgamos de esto, que va a ser ligero en el nombre poderoso de Jesús, lo estamos declarando y estamos creyendo en sus promesas. Nosotros vamos a salir con todo esto, mi amado, con todo lo que estamos aprendiendo, porque nos estamos capacitando para nosotros cumplir la gran comisión, así como la cumplieron sus discípulos y así como nos deja el ejemplo a través de este estudio nuestro amado Jesús. Amén. Los quiero mucho. Bueno, amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, te doy gracias. Gracias, Señor, por permitirme dar este estudio, Señor, que ha hablado primeramente a mi vida. Señor, sabemos que tu palabra no regresa vacía, bendito Rey. Oh Padre amado, permite que tomemos lo bueno de este estudio, que lo pongamos por obra, Señor amado, que verdaderamente podamos ser esos discípulos, esos que tengamos la mentalidad de reproducirnos, bendito Rey, con una nueva mentalidad, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor amado, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Bendice a mis hermanos, bendícenos a todos, al Centro Cristiano Buenos Aires, bendice estos estudios, a mis compañeros, a mis otros maestros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, los quiero mucho, Dios les bendiga.